Sí, lo que son estas capacidades dormidas que están obviamente en todo el cerebro que no usamos, empiezan a variar y a transformarse a través del cambio electromagnético que puede suceder en el 2013. Estos cambios obviamente no son fantásticos, sino que normalmente puede que empiecen a suceder de una manera a veces dura, ¿no? Esto de la percepción de otros niveles, escuchar voces, puede que incluso hoy muchos lo están viviendo y muchos de los que lo están viviendo sabrán que se sufre más de lo que se disfruta, ¿no? Por ahí se tarda hasta 20 años en intentar disfrutar o hacer de eso un estilo de vida y no algo que se padezca. La transformación cerebral a través del cambio vibracional tardará años y es un proceso difícil de llevar porque conlleva siempre el apoyo de otra persona que tenga la experiencia o al menos la aceptación de lo que está sucediendo, ¿no? Por eso mismo es importante aceptar a los hijos, aceptar a todas las personas que por ahí están cambiando un poco su vibración y su manera de pensar. Simplemente aceptar, no hace falta entender, es simplemente aceptar. Dentro de esta aceptación ahí se empieza a regular un poco lo que es el sistema cerebral. Todas estas capacidades que están dormidas son totalmente naturales en el humano, están latentes en nuestro cerebro, pero no estamos preparados para poder trabajarlas. Por eso mismo se van a ir despertando en el momento en que nosotros estemos preparados y capacitados para poder trabajarlas en sí. Obviamente que el cambio vibracional va a alterar esas vibraciones y por lo tanto va a hacer que surjan más rápido en algunas personas, en otras incluso puede que se apaguen, ¿sí? En lugar de despertarse. Hay que tener en cuenta eso también. Tiene que ver siempre con un reacomodo cerebral. A veces pueden venir esos momentos en que se tienen esas habilidades y después desaparecen de nuevo. Son procesos en los que uno va a ir practicando trabajar con diferentes partes de su cerebro. Eso hay que tenerlo en cuenta. Se puede empezar a tener dolores de cabeza, jaquecas, mareos, escuchar voces, tener alguna sensación muy esquizoide, bipolar. Es totalmente natural para las personas que son perceptivas. No hay que tener miedo, hay que tomarlo con total naturalidad y para el que está acompañando a una persona que le pasa así, total aceptación más allá del entendimiento. Algunas de estas habilidades ocultas que se van a ir despertando, obviamente telepatía, sobre todo, la primera. En realidad la primera es empatía. Empatía es algo de lo que se habla mucho hoy, pero que es una capacidad oculta del humano, que puede ser muy potente. Sentir todo lo que está dentro del otro, sentir los problemas del otro y ayudarlos a través de simplemente el sentimiento y la vibración. La telepatía, es decir, comunicación a través de la mente, telequinesis también, poder levantar cosas con la mente, a veces también descomposición molecular, alquimia interna, ¿no? Sanación del propio cuerpo, sanación con las manos a otras personas. Eso, más allá de lo místico, es alquimia electromagnética, ¿no? Para sacarle un poco la ilusión. Tiene que ver con toda la composición molecular y la alteración electromagnética de esa composición molecular. Hay muchísimos potenciales dormidos en los humanos, pero algunos son tan descabellados que por ahí es difícil hablarlos porque no estamos capacitados para entender lo que el humano es capaz de hacer. ¿Como volar? Como volar, por ejemplo, sí. Pero es demasiado... estamos demasiado lejos todavía de eso. Tenemos que practicar muchísimo antes de poder llegar a tener una capacidad así. Bueno, tengo una anécdota con eso de las 13 lunas porque desde chico yo no sabía nada de los mayas ni nada de esto, pero a mi mamá siempre le decía, ¿por qué 12 meses si siempre hubo 13? O sea, si es normal, siempre hubo 13 meses, ¿por qué ahora son 12? No lo lograba entender. En realidad es importante tener en cuenta el calendario maya porque para nosotros nuestro cuerpo está acostumbrado a manejarnos con la luna. Nuestro cuerpo está constituido de agua, nuestro planeta es un planeta de agua
y la luna es la que controla el agua. Por lo tanto, no nos tenemos que manejar en sí del todo por el sol, sino más que nada por la luna. Por eso es importante tener 13 meses, que son las 13 lunas, 13 meses de 28 días, ¿no? Más allá de tomar la cultura maya, lo que siempre explico es que todo esto del kin, sol kin, de entender el nombre maya y demás, es cultura maya. Por lo tanto, no hace falta, para entender los 13 meses lunares, para adaptar nuestro calendario lunar hacia la nueva era, no hace falta saber la cultura maya. La cultura maya es cultura maya. El que está alineado con la cultura maya y le interesa la cultura maya está perfecto, porque puede ayudar a entender mejor el proceso a las otras personas que no. Pero más allá de eso, lo importante es tener en cuenta simplemente eso: 13 meses de 28 días. El primer día, 26 de julio, el primer día del año, ¿no? El último día, el 24 de julio. Con eso, y el día fuera del tiempo, el 25, vamos a equilibrar todo, lo que sea económico, político, hormonal, social, familiar, todo se empieza a equilibrar simplemente con la concepción del tiempo de esa forma. Los mayas obviamente tenían este tiempo porque hacía miles de años, atrás, que se venía trabajando con los 13 meses, debido a que en la antigüedad sabían bien cómo funcionaba el sistema galáctico. Por más que se manejaban a través del sol, los meses eran a través de las lunas, y los mayas son la última cultura que permaneció en el planeta con todo el legado de aquella antigüedad de hace 12.000 años atrás. Es la última que permaneció casi intacta, por más que se mezcló con muchos indígenas de Sudamérica y Centroamérica. Permaneció intacta, trayendo toda esta información astrológica, astronómica que venía desde la antigüedad. Por eso era un pueblo tan importante, y por eso se habla del resurgimiento del pueblo maya en el futuro. Por ahí no tiene que ver con el pueblo en sí, sino con la esencia del pueblo, que es la astronomía, y cómo la astronomía maneja todo lo que hacemos día a día. Bueno, a raíz de lo que me explicaste, de lo que era, lo entiendo yo, pero obviamente desde la manera electromagnética, del campo electromagnético que custodia la Tierra, ¿no? Que tiene esa forma, rodeando toda la Tierra como un embudo. Dentro de lo que sucede en este periodo de 50 años, obviamente el campo electromagnético de la Tierra, que es esta figura, va a estar afectada por el Sol, por la irradiación del Sol. Al afectar esta irradiación del Sol es cuando los satélites comienzan a fallar, las comunicaciones, los sistemas conocidos por el humano empiezan a fallar. Lo importante es que no falle ese mismo sistema electromagnético que sostiene la Tierra. Los humanos tenemos la capacidad total de poder ayudar a la humanidad, a la Tierra, a equilibrar este campo electromagnético, a sostenerlo, a fortalecerlo. Pero obviamente primero tenemos que ser conscientes de que tenemos fortalecido el nuestro, ¿no? No podemos ayudar a un ser mucho más grande si nosotros mismos no sabemos cómo hacerlo con nosotros mismos. Es como lo típico, o sea, ayudar a otra persona si yo no me ayudé nunca es un poco imposible. Lo mismo pasa con la Tierra. Aconsejo que aquel que no ha trabajado nunca con un campo vibracional tan fuerte como el de la Tierra, que se replantee de meterse en algo tan potente, ¿no? O sea, o que vaya practicando hacerlo, conectarse con la Tierra, tocar mucho la Tierra, a practicar con su vibración, con su electromagnetismo y demás, porque puede ser muy potente. Este campo de irradiación electromagnética afecta a todos los seres de la Tierra, y por ende estamos todos interconectados con él. Y lo que hagamos nosotros desde nuestra persona equilibrada por él, le va a ayudar, le va a afectar. Por lo tanto, cualquier tipo de meditación o lo que haga, más allá de que sea esa específica meditación, con poner la intención de ayudar a que esa ola energética se mantenga firme,
uno desde su voluntad puede estar colaborando con eso, ¿no? Lo importante es permitir que siga funcionando ese sistema. Más allá de que lo hagamos o no, va a seguir funcionando igual. No quiere decir que se termine. Pero el hacerlo puede hacer que nos afecte un poco menos, como se puede predecir, ¿no? Bueno, las plantas sagradas obviamente fueron puestas en la Tierra para ayudar a la conexión durante la noche galáctica. Fueron puestas para estar en contacto con los dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo, el lógico y el creativo, constantemente, ¿sí? Para no perder esa desconexión, esa conexión entre los dos, para mantenerlos equilibrados en uno mismo. Y para estar alineados con el proceso general de las cosas, sintiendo el proceso general de las cosas. Estas plantas ayudan a tener una conexión total con todo lo que conocemos y con todo lo que desconocemos también. Es importante tenerlas en cuenta para la ascensión, para el entendimiento de la realidad. Ahora bien, el problema con esto es que hoy en día la mayoría de las personas no lo usan para eso. Lo usan porque añoran la desconexión y añoran el volver a casa y el estar en otra dimensión. Eso es un problema, porque hay mucha gente que por ahí está haciendo, muchos chicos sobre todo, que están ingiriendo esto como drogas, que en realidad no lo son, pero se convierten en drogas por el uso que le dan, que no es sagrado. Y otros que por ahí dicen darle uso sagrado, pero en realidad lo están haciendo por un anhelo, ¿no? Muchas veces ocasiona como si fuese una especie de deshonra a la planta, una deshonra al medio natural que te permite la conexión, simplemente por el anhelo o por querer estar en otra. Las plantas hoy en día ayudan muchísimo a la conexión, pero hay que tener en cuenta cómo se usan. Los indígenas son los que mejor pueden enseñar sobre cómo usarlas, porque los indígenas, los chamanes, son los que saben usarla por conocimiento, por esencia, por resonancia y vibración. En cambio, así porque sí, una planta no se puede usar, es como un medicamento, ¿no? O sea, si uno toma Valium y nunca le recetaron Valium, puede que te sea peor de lo que uno espera que sea, ¿no? Eso es lo que puede generar adicción. Por lo tanto, estas plantas son importantes, pero en este próximo periodo histórico en el que estamos por vivir, el trabajo no hace falta a través de las plantas, el trabajo es interno. Las plantas son una herramienta para llegar, no algo constante, ¿sí? Las plantas te ayudan a llegar hasta cierto nivel, pero después de ese nivel, el resto de los escalones uno mismo los tiene que ir subiendo, no con ayuda de elementos ajenos, porque comparándolo, podríamos utilizar también cualquier pastilla para hacer lo mismo. El Ritalin, por ejemplo, es como una especie de marihuana porque apaga el cerebro izquierdo, ¿no? O sea, y el derecho, los intenta regular para que estén tranquilos los dos. El problema es que si uno toma demasiado Ritalin se vuelve tonto, y si uno fuma demasiada marihuana, normalmente también. Tiene que ver con el proceso químico cerebral. Por lo tanto, hay que saber hasta qué punto es necesario una planta sagrada, hasta cuándo uno realmente sabe que la necesita o no, porque son cosas sagradas y no se juega con las cosas sagradas, ¿no? Bueno, el proceso de alimentación es algo que todos tenemos hoy en día en cuenta, y que por cultura muchos estamos intentando eliminar, ¿no? Ser vegetarianos o ser pranistas, es decir, vivir de la luz solar. Para entender por qué existe el sistema alimenticio, la cadena alimenticia, por qué nosotros tenemos que comer o por qué nos meten carne en la boca desde que nacemos a muchos, es importante entender de dónde viene el proceso de alimentación, por qué surge el proceso de alimentación.
Para entender esto hay que entender que la Tierra es un ser que está evolucionando para obtener más luz, pero está evolucionando en un nivel denso, por lo tanto necesita luz densa. Para tener luz densa necesita seres que empiecen a anclar la luz densamente. Los primeros que vienen son el primer reino al planeta, que son los minerales, que empiezan a captar la luz solar, la retienen en el planeta y la acumulan dentro de las placas tectónicas del planeta para que se ilumine el planeta desde adentro con la luz solar. A partir de estos aparecen los vegetales. Los vegetales son los primeros seres que vienen a canalizar la luz directamente del sol, dirigiéndola hacia el centro de la Tierra, pero haciendo la fotosíntesis, ¿no? O sea, trayendo luz, transformándola y devolviéndola hacia la atmósfera. Lo que hacen los vegetales en un primer momento es generar la misma atmósfera, generar esa capa que protege al planeta. Estas plantas, árboles que empiezan a generar todo el sistema atmosférico, tienen una finalidad específica. Así como las piedras y los minerales tenían la función de acumular debajo de la superficie el calor y la luz solar, las plantas, generando esta atmósfera de gas, hacen que la luz solar se retenga en la superficie del planeta y no rebalse y se vaya, ¿no? Esa es la función de la atmósfera. Los vegetales obviamente trabajan con la luz canalizándola. Luego empieza un proceso de los vegetales en que buscan más luz. Algunos de esos que buscan más luz crecen tanto que otros quedan abajo. Esos que quedan abajo, para obtener esa luz, empiezan a matar a estos otros y comerse su luz. A partir de esto pasan millones y millones de años de evolución hasta que surgen los herbívoros. Estos herbívoros lo que hacen es alimentarse directamente del prana físico que hay en la Tierra, es decir, los vegetales. Una vez que estos herbívoros empiezan a evolucionar y más, aparecen los primeros carnívoros, que son otros herbívoros, que al ver que había más luz densa en un ser que ya había comido esa luz, prefieren comerse a ese ser antes que respirar la luz. Por lo tanto, empieza ahí el sistema de carnívoros, hasta que llega el humano y, como necesita anclar la luz conscientemente a través de todos los reinos, se come a todos los reinos, ¿no? Que es lo que está pasando hoy. Y ha pasado siempre. Comerse los carnívoros, los herbívoros, los vegetales, los minerales y el prana al respirar. Nos alimentamos de todo al mismo tiempo. Esta cadena alimenticia es importante tenerla en cuenta porque es un respeto mutuo por la canalización de luz. Es una cadena de traer esa luz hacia la Tierra. En los procesos en que la Tierra ya se empieza a sutilizar, es decir, que ya no necesita más densidad lumínica, es ahí cuando el ser consciente, por eso lo hacen consciente, el ser consciente se da cuenta de que ya no necesita más seguir densificándose, sino que necesita sutilizarse. Y es por eso que empieza la cadena alimenticia al revés. El ser que comía antes carnívoros deja de comer carnívoros y comienza solamente a comer herbívoros, ¿sí? Esto es, el humano antes era caníbal y comía lo que sea, leones, lo que sea. Ahora dejamos de comer carnívoros normalmente y pasamos a comer solamente herbívoros o omnívoros, ¿no? A partir de esto, que es el proceso que estamos viviendo hoy, pasamos solamente a comer vegetales, vegetarianismo. Una vez que pasamos de esto, hay un periodo que se conoce como ser vegano, ¿no? Que no recomiendo que alguien se haga vegano por conciencia, sino que se haga vegano porque su cuerpo lo pide, porque es un proceso difícil de llevar en un mundo denso como este, porque nuestro cuerpo físico se puede enfermar si no lo hacemos bien, acorde a nuestro cuerpo físico. Por lo tanto, una vez que se empieza a dejar de comer vegetales, que el último paso es ser vegano, se empieza solamente a ingerir minerales, agua, sales y demás, hasta que empezamos solamente a respirar y alimentarnos de prana. Esta es la cadena alimenticia que es importante tener en cuenta, que es para la canalización de luz. No es porque uno nos queramos comer a otros, sino porque así se dio la manera física de canalizar luz densa. Como ahora estamos haciendo el proceso de sutilización, mucha gente se está volviendo vegetariana. No es que ser vegetariano sea lo mejor que hay que hacer,
sino que es el proceso siguiente, ¿sí?, al que tenemos que ir todos. Pero a muchos todavía les cuesta eso. Por eso hay que respetar el proceso de los carnívoros, que todavía les cuesta dejar la carne, porque no pueden subsistir comiendo solamente vegetales. Es importante cambiar a una dieta variada en la que se empieza a cambiar la alimentación densa de la carne animal por la de los peces, y de los peces pasar a cosas que nacen debajo de la tierra, para después empezar a comer cosas que salen por encima de la tierra, ¿no? Hay que ir respetando los procesos de alimentación, porque siempre son de canalización de luz. Por ahí uno está perfectamente canalizando luz a través de comer lechuga y tomate por la parte superior del cuerpo, pero las piernas necesitan un bife, un pedazo de carne, para anclar, y por ahí se lo estamos negando, y por eso puede que empiecen a surgir problemas intestinales, problemas en las rodillas, de articulación y demás. Por eso hay que tener en cuenta el respeto por el proceso evolutivo del cuerpo y de la alimentación del cuerpo. Sobre todo en este periodo que es un bombardeo de imágenes y de emociones constante, es una práctica fuerte para toda la humanidad de permanecer en el eje a través de toda esa emocionalidad. Lo importante por ahí no es negar ese bombardeo de imágenes que hay alrededor, sino integrarlo dentro para poder equilibrarlo. O sea, alimentarse de eso, pero de lo positivo que te ofrece toda esa emocionalidad que hay en el exterior. Y saber traducir y digerir todo lo que no te sirve, ¿no? Pero eso no significa tener que irse corriendo a vivir en medio del campo, apartado de todas las cosas, sino que uno puede estar totalmente en una capital con un montón de cosas y saber tomar lo que uno necesita de cada energía, alimentarse de cada energía que hay alrededor, pero siempre digerir aquello que no sirve, ¿no? O sea, no dejarse afectar por esa energía. Creo que es otra forma de estímulo, ¿no? Otra forma, desde el nivel espiritual, o sea, verlo sin emociones es otra forma de estímulo. El problema de este estímulo es que genera adicción, como cualquier otra cosa, ¿no? No es algo que sea positivo para la conciencia, no es algo que sea positivo para la humanidad, pero forma parte de un estímulo, ¿no? Como cualquier otro. No es algo que se necesite tampoco, ¿no? Es algo que no es algo imprescindible. Es algo que es simplemente un estímulo momentáneo de esta humanidad en la que necesita, sobre todo, resaltar la parte sexual que está trabada en la humanidad. Ya hace 100 años, 200 años que la parte sexual ha sido bloqueada totalmente, y por eso en estos últimos 10 años ha habido un realce de sexualidad importante para contrarrestar en corto tiempo toda la sexualidad que estuvo reprimida en estos últimos 200 años. Por eso también se tiene en cuenta como un estímulo bastante importante, pero no justificado, ¿no? La sexualidad es algo totalmente fundamental en el planeta Tierra. Yo he escuchado a gente que o la desmerece o la trata de algo totalmente banal, ¿no? Pero en realidad es porque le falta el entendimiento de esa parte divina que tiene la sexualidad. La sexualidad en la Tierra ha sido para canalizar energía, ¿sí? Es como una forma de bajar, es como una bomba de energía, una canalizadora de energía, ¿no? El orgasmo mismo es como el punto culmine en que baja toda la energía cósmica e ingresa en la Tierra a través de dos cuerpos. Por lo positivo o por lo negativo, sea como sea. Por lo tanto, se tiene que valorar la sexualidad en ese aspecto. La sexualidad hoy es negativa, pero porque se bloquea la sexualidad hasta los 15 años, ¿no? Entonces a los 15 años recién uno empieza a hablar con los hijos o con los amigos de sexualidad. Por eso, desde los 11 años, que empieza a descubrir una sexualidad totalmente extraña, porque nadie se la explicó. Por eso mismo es cuando entre los 13, 14, 15 y 16 años surge la sexualidad en sus peores formas.
porque nadie te explicó desde jardín de infantes qué es la sexualidad, lo divino de la sexualidad. Un niño desde antes de nacer experimenta su sexualidad, y que se la expliquen recién, 16 años después de nacer, es como que es un poco traumático. Encontrarse de golpe con todo lo que es sexualidad. Por eso es importante entender la sexualidad como divinidad, como parte del ser humano y como parte de la naturaleza, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay dos tipos de sexualidad básica. Una es la que hace que se canalice energía, ¿no? Energía divina, y la otra es la sexualidad reproductiva. Tanto una como la otra pueden ser totalmente negativas o positivas, cualquiera de las dos, ¿no? La reproductiva puede ser, bueno, hay que hacerlo porque si no nos quedamos solos en el planeta, que hay muchas razas animales que hacen eso, ¿no? Obligan a parir a la hembra normalmente, como la raza humana lo hizo a través de la cultura, ¿no? La mujer se dedica a los hijos y punto. Es una sexualidad represiva, pero tiene que ver con la reproducción. Tiene que ver con esto de la necesidad de mezclar genomas, de mezclar la genética para poder generar mejores prototipos a lo largo de la evolución, a lo largo del tiempo. Ese es el propósito de la sexualidad reproductiva. La sexualidad espiritual, la sexualidad energética, no tiene nada que ver con la reproductiva. Es una sexualidad que puede ser con cualquier cosa, con cualquier sexo, y lo importante es que no sea negativa, es decir, que sea porque sí, sino que sea una sexualidad en la que se canalice luz, en la que uno sea consciente de que lo que se genera como placer en realidad es lo mismo que una especie de ascensión física, ¿sí? Que es catalizadora de toda la energía que está dentro y fuera del ser para canalizar toda la luz hacia la Tierra y hacia el universo. Eso es algo que obviamente está bien, esto de acumular la energía, ¿no? para retener y poder trabajar con la Kundalini, con la energía vital del cuerpo. Es importante tener en cuenta de que esas enseñanzas no están erradas, sino que esa energía es muy fuerte y por lo tanto es importante tenerla en cuenta para poder canalizar toda esa luz y distribuirla por el cuerpo. El problema es que muchas de las enseñanzas espirituales se olvidan del cuerpo físico. El problema del cuerpo físico es que necesita descargar energía. Si el cuerpo físico no descarga energía, porque la sexualidad acumula muchísima, ¿no? Si no descarga energía, puede traer problemas mucho después a nivel físico. Por eso solamente se puede retener el orgasmo y transmutar toda la energía a través del cuerpo, pero no frustrando el orgasmo, que es diferente, ¿sí? Eso es una cosa que hay que entender. Una cosa es frustración del orgasmo, o sea, parar y ya está, o sea, no tengo que llegar ahí. Pero la cuestión es poder llegar a eso canalizándolo a través de todos los chakras, que es lo que se puede, yo creo que, nunca lo vi, pero yo creo que en la sabiduría del Kama Sutra debe estar. O sea, la canalización de energía a través de las diferentes posturas tiene que ver con que en ese orgasmo no hay que desperdiciar la energía, hay que aprovecharla, ¿sí? No es que hay que eliminar el orgasmo para que solamente fluya hacia adentro, sino que aprovechar ese orgasmo para la canalización de luz a través de los chakras. Eso es lo que hay que hacer, no frustrar la energía, sino dirigirla conscientemente donde uno la necesita. Eso es lo que hay que hacer.